y el país integra. Saludos cordiales. Generamos la transmisión desde aquí, desde la CEOLS, para conocer lo que fue esta segunda reunión del Consejo Nacional de Salarios y Trabajos que se dio este día martes, con la presencia de los principales dirigentes sindicales y también con la ministra del Trabajo. Pero para conocer los detalles, vamos a conversar con Marcela Arellano, presidenta de la CEOLS. Gracias, Marcela, por atender. ¿Cómo están? Buenos días. Efectivamente, el día de ayer se celebró la sesión consecutiva. Tenemos una sesión ampliada sobre la conformación de las mesas técnicas. Entonces, el día de ayer lo que se hizo es explicar, acordar la metodología, la forma de conformación de las mesas y las fechas en las que se van a desarrollar estas reuniones técnicas, ¿no? Son fundamentalmente reuniones técnicas del Consejo de Trabajo. El día de ayer conocí, porque la reunión pasada no pude estar presente precisamente porque yo estaba en la Conferencia Internacional del Trabajo. Dicho sea de paso, el Ecuador nuevamente, lamentablemente, quedó en la lista de peores países, en la lista corta de peores países, con el convenio 87 como violador del convenio de libertad sindical. Obviamente este tema también tiene que ser abordado con el Consejo del Trabajo y Salarios. Esperamos que en la próxima reunión podamos abordarlo. Pero efectivamente el día de ayer lo que tuvimos es la conformación de las mesas. Conocí que se conformaron dos mesas, la mesa de empleo, economía y productividad, me parece, y la mesa de formación profesional. La CEOLS primero saluda la conformación de estas mesas técnicas porque nos va a permitir generar política pública en torno a políticas de trabajo decente, a políticas de empleo digno. Y sobre todo, para nosotros es importante que se recupere el SECAP como una instancia de formación profesional que pueda capacitar a los trabajadores que ya están en las labores, pero que también pueda capacitar a los nuevos trabajadores. Recordemos que las universidades no pueden asumir toda la cantidad de jóvenes que salen del sistema educativo secundario y que por lo tanto se necesita nuevamente recuperar la educación técnica, y el SECAP puede ser precisamente esa instancia de carácter tripartito. En este momento el SECAP está bastante debilitado después de que dejó de ser instancia tripartita, pero además dejó de recibir los fondos que se entrega al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el 0,5% de aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y por lo tanto no hay recursos de sostenimiento de este SECAP. Entonces, esta mesa tiene la obligación de formular un proyecto de ley y una política pública que permita el fortalecimiento del SECAP, la recuperación de ese 0,5% y obviamente la definición de una agenda de capacitación profesional para los trabajadores y trabajadoras, sobre todo en el tema técnico, ¿no? Si el Ecuador entra en este proceso de digitalización, el SECAP es muy valioso para el mundo del trabajo. Pero también la CEOLS está profundamente preocupada porque primero que no se conforma la tercera mesa, que había sido un acuerdo también en esta instancia del Consejo del Trabajo y Salarios, la mesa de trabajo y género. Nosotros consideramos que efectivamente el tema género debe estar transversalizado, pero también debe haber una mesa que nos posibilite sentar políticas en torno a la protección a las mujeres que están ingresando masivamente al mundo del trabajo. Tenemos leyes como, por ejemplo, la ley del cuidado humano como derecho, tenemos la ley para la eliminación de la violencia y del acoso en el mundo del trabajo, tenemos convenios como el convenio 100, 111, que hablan sobre eliminación de la discriminación y de equidad salarial. Entonces, esta normativa, tanto internacional como nacional, debe ser implementada y debe haber directrices generales. Pero entendemos, yo ahí dije el día de ayer que estábamos en minoría, que la CEOLS está en minoría ahí porque obviamente no es una prioridad para esta instancia el abordaje de estos temas, ¿no? Nosotros, sin embargo, seguiremos insistiendo en la mesa de empleo y productividad a abordar los temas más amplios, como son, por ejemplo, la implementación de las observaciones de la Comisión de Aplicación de Normas que le piden al Ecuador, primero,
que elimine las prácticas antisindicales, que permita la sindicalización por rama de trabajo, que reduzca el número de trabajadores para conformar un sindicato. El 93% de empresas, de unidades productivas, están ubicadas en la pequeña industria, en la microindustria, y esas unidades productivas no llegan a tener 30 trabajadores. Por lo tanto, no pueden, estos trabajadores que están en este 93% de unidades productivas, no pueden acceder a la sindicalización. Entonces, nosotros vamos en esta mesa técnica, obviamente, a aportar para que se garantice la implementación de las observaciones de la OIT. ¿Cuándo será la próxima reunión? Tengo aquí las fechas, ahorita no las tengo en la memoria, pero ya acordamos también las fechas, ¿no?, de estas reuniones. Nosotros la CEOLS tiene precisamente la próxima semana una reunión con sus equipos técnicos. La CEOLS tiene un equipo jurídico, un equipo de educación sindical y de capacitación profesional, y vamos a reunir al equipo técnico para precisamente preparar la propuesta de la CEOLS en estas mesas técnicas. Si bien es importante contar con estas mesas que se están dando, ustedes también, como ven, como centrales sindicales, a lo que se está llegando, ¿consideran que se logre aplicar tomando en cuenta que el gobierno insiste que se está reduciendo el desempleo en el país, pero la realidad que vemos es otra? Bueno, nosotros esperamos que la ministra el día de ayer anunció que se han implementado nuevos indicadores y una nueva forma de presentar el sistema único del trabajo, en donde está precisamente expresado, en donde se identifica el tipo de contratos, la cantidad de jóvenes que ingresan a este tipo de contratos y cómo se mueve el mundo del trabajo. Nosotros esperamos que efectivamente ese nuevo sistema que nos ha anunciado la ministra nos dé cuenta y que evidencia cómo está creciendo el trabajo en el Ecuador y cuál es la calidad del trabajo sobre todo. Me temo que lo que está ocurriendo es que los jóvenes ingresen al empleo precario, a los contratos flexibles. Recordemos que tenemos un contrato que está contemplado en la Ley de Apoyo Humanitario, que extiende el periodo de prueba, que limita las jornadas de trabajo, que flexibiliza las jornadas de trabajo. Entonces, me temo que la mayoría de personas que está ingresando desde el 2020 a esta fecha sea a través de este tipo de contratos de carácter precario. Entonces, esperemos que se evidencie también la calidad del empleo que están accediendo sobre todo los jóvenes, ¿no? ¿Y cómo se podría evidenciar esto? Está en la página del Ministerio de Trabajo, hay un sistema único de registro del trabajo y ahí es evidente, ¿no?, en qué tipos de contratos están ingresando. Lo que no teníamos hasta el momento es la edad ni el género de las personas que estaban siendo contratadas. Ahora la señora ministra nos dice que hay esas variables de edad y género, ¿no? Todavía no he revisado esto, nosotros vamos a hacer la revisión precisamente con el grupo de trabajo que tenemos en la CEOLS, eso nos va a permitir identificar, ¿no?, la calidad de empleo en donde están siendo contratadas las personas, ¿no?, y sobre todo la estructura del empleo en el Ecuador. Desde nuestro punto de vista y de acuerdo a informaciones del Observatorio del Trabajo, la estructura del empleo en el Ecuador es una estructura bastante compleja, que primero los trabajadores están en su mayor parte ubicados en la informalidad. Se plantea que el 71% de trabajadores se encuentra en trabajo informal. Y que apenas el 21% está con trabajo en relación de dependencia, por lo tanto con este concepto de empleabilidad. Por eso nosotros decíamos que la mesa 1 no debía ser solamente de empleo y productividad, sino de trabajo, empleo y productividad, para considerar esta variable de la informalización del trabajo en el Ecuador y cómo ha crecido durante los últimos años, durante el último periodo de crisis del 2014 al 2024, la informalidad en el Ecuador y cómo eso está afectando terriblemente al incremento de la pobreza, incluso de la delincuencia. ¿Qué implica para el Ecuador estar en esta lista de la OIT?
Lamentablemente el Ecuador desde hace algunos años, este no es desde el último periodo, ¿no? Esto es una cuestión permanente, ha entrado 28 veces a la Comisión de Expertos, que es un organismo de la OIT que identifica la implementación de los convenios internacionales, ¿no? Y ha pasado 4 veces en estos últimos 10 años a ser considerado como está en la lista de peores países, está en la lista de incumplidores, ¿no? Y lo que dice la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo es que es permanente, es sistemática la violación de la libertad sindical en el Ecuador, cosa que asusta. En esta ocasión, la señora ministra del Trabajo, el Ministerio de Trabajo y el Gobierno del Ecuador no delegó a la comisión tripartita. Entonces, no hubo voz y voto de empleadores, de trabajadores, y solamente hubo voz y voto del gobierno. A última hora fue calificado. Yo participé en calidad de apoyo del Movimiento Sindical Internacional, de la Confederación Sindical Internacional, ¿no? Y asimismo el delegado de los empleadores participó vía Zoom en delegación de su organización de empleadores internacional. Entonces, el gobierno nacional impidió que haya allí un debate y que haya posibilidad de acuerdos entre empleadores, gobierno y trabajadores. Ahora, nosotros sabemos que la Organización Internacional del Trabajo no tiene, digamos, un organismo tal como la ONU, ¿no es cierto?, de cascos azules que venga al Ecuador y diga implemente esto. No. Pero tenemos dos instancias, dos mecanismos. Uno, las observaciones de la OIT pueden ser judicializadas en el Ecuador y podemos demandar el cumplimiento, ¿no es cierto? Las observaciones son absolutamente claras y vienen ya desde hace algunos años. Entonces nosotros vamos a utilizar esos mecanismos de cumplimiento de esas observaciones. Pero también al gobierno le debería preocupar, porque el Ecuador es uno de los países que está buscando tratados de libre comercio. Y el capítulo sobre libertad sindical, sobre estándares de la OIT, son estándares laborales que están contemplados en la Carta Fundamental de la Organización Internacional del Trabajo, donde se habla de eliminación del trabajo infantil, igualdad y equidad en el mundo del trabajo, donde se habla de libertad sindical, donde se habla de eliminación del trabajo forzoso, están dentro de los tratados de libre comercio. En el caso de el tratado multipartes con la Unión Europea, está en el capítulo 9. Y los países, si bien este tratado no tiene un tema vinculante para obligar al país a cumplir estos derechos, pero los países sí. Entonces puede verse afectadas las importaciones. Entonces el gobierno nacional está obligado a cumplir estándares laborales. Y no debería ser solamente por presión del Tratado de Libre Comercio, sino porque es necesario avanzar en la democracia, en la justicia social en el Ecuador. Nosotros le pediríamos al gobierno que no mienta más a la población, que cumpla las observaciones que están contempladas en la OIT. Le pedimos al Ministerio de Trabajo que cumpla las observaciones. Tenemos observaciones de la Organización Internacional del Trabajo, de la Comisión de Aplicación de Normas, tenemos observaciones de los estudios sobre la situación de la inspección del trabajo en el Ecuador, que plantea que no hay inspección del trabajo. Entonces, nosotros lo que pedimos es que se cumpla eso, ¿sí? Y que no le mientan al país, que lamentablemente el empleo que se está generando no es un empleo con esos estándares laborales. Queremos agradecer a Marcela Arellano, presidenta de la CEOLS, con quien hemos dialogado estos minutos acerca de lo que fue esta reunión del Consejo Nacional de Salarios y Trabajos. Se espera en los próximos días ya tener una nueva reunión y ir definiendo lo que son estas mesas. Con esto nosotros retornamos. Corape informa.